Listo. Empecemos entonces. Entonces, hemos venido hablando de los efectos que tiene el proceso de liquidación judicial. En el día de hoy vamos a seguir con esos efectos que se presentan de cara al proceso de liquidación judicial. Bueno, entonces, vemos como continuidad de los efectos que produce la liquidación judicial, la apertura del proceso de liquidación judicial, produce la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad respecto de las obligaciones que se presentan contra el deudor o contra el fiador o los avalistas, aseguradores o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación. Entonces, esta medida, un segundito porque justo, esta medida se da, muchachos, ya denme un segundito, qué pena, es para que no siga sonando acá. Bueno, esta medida de la interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad se da porque es la única forma de que se pueda procurar el cobro de un crédito de un deudor en proceso de insolvencia, es haciéndolo, pero oportunamente en el proceso con las pruebas pertinentes. Entonces, se tiene que allegar, es el proceso, y queda prohibido por la ley promover juicios ejecutivos contra el deudor o hacer valer por fuera del proceso del régimen de insolvencia dicho trámite de las garantías reales que el deudor pudiera haber constituido para asegurar alguna obligación. Entonces, el legislador ha previsto que desde la apertura del proceso y hasta su terminación, se interrumpa el término de prescripción de las acreencias a cargo de un deudor que está concursado. Esto quiere decir que ha ingresado a un proceso de régimen de insolvencia en el que hay un concurso de acreedores, que son varios acreedores, un número plural de acreedores, que recordemos es uno de los requisitos para poder ingresar o aperturar un proceso de insolvencia. Entonces, ¿para qué se da esta medida que se da de la interrupción de la prescripción y de la inoperancia de la caducidad? Esta medida se da para poder garantizar el principio de universalidad. ¿Alguien se acuerda cuál es el principio de universalidad? Universalidad general para todos, doctora. Par condition, doctora. ¿Y qué es el par condicio creditor, Rodrigo? Es el derecho a la universalidad y al... Hay otro principio que es el de... ¿De la igualdad? Igualdad. Bueno, entonces, Profe, quiere garantizarse es que la universalidad de todos los bienes del deudor, contenga todo. Ya, por favor, que ya seguí yo con la clase. Ya la universalidad tiene que contener a todos los acreedores de las obligaciones. Todos tienen que estar ahí para darles un trato igualitario. No obstante de la prelación de créditos que pueda haber, pero deben estar todos los acreedores al momento de la apertura del proceso de liquidación judicial para que puedan entonces iniciar, y por eso entonces no puede haber procesos alternos, procesos que se estén presentando en concomitancia al régimen de insolvencia empresarial y a la liquidación judicial, porque entonces se estaría violando este principio de universalidad contenido en el régimen de insolvencia.
Debe haber una inclusión de todos los acreedores en un mismo proceso para que todos entonces estén tratados de igual forma y que haya el par condicio creditorum que estaba mencionando Rodrigo. Entonces tenemos que esta interrupción se va a dar con la sola iniciación del proceso de liquidación judicial. Con la sola apertura del proceso, entonces ya se entiende interrumpida la caducidad y la prescripción y no tienen que ser declarados judicialmente porque operan de pleno derecho, como quiera que ya está constituido dentro de la ley. Listo. Entonces, tenemos otra de los efectos que da la apertura del proceso de liquidación judicial y es la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. Entonces, tenemos que todas las obligaciones están sujetas a un vencimiento de un plazo al momento de la apertura del proceso de liquidación. Ese plazo se va a anticipar a la fecha en que se decreta la providencia de la apertura del proceso. Entonces, se adelanta el plazo por mandato legal. Sin embargo, esta disposición no aplica respecto de deudores solidarios o codeudores. ¿Por qué? Porque esto está en el desarrollo del artículo 1553 que contiene la exigibilidad de las obligaciones a plazo para que puedan ser exigidas con anterioridad, que puedan ser solicitadas con anterioridad. Entonces, ¿dónde está? Ahí va, acá. Está el artículo 1553 del Código Civil nos dice que el pago de la obligación no puede exigirse antes de que se expire el plazo, antes de que se extinga el plazo, pero está la excepción al deudor que está constituido en quiebra o que se halla en una notoria insolvencia. Entonces lo prevé el Código Civil como una causal de excepción y también prevé otra causal que es al deudor cuyas cauciones se han extinguido o disminuido considerablemente de valor por una obra suya. Entonces también se le extingue, se le adelanta el plazo para que pueda ser exigible esa obligación. Estas son las dos excepciones que prevé el artículo 1553 del Código Civil. Entonces, al momento en que ya se está decretando la liquidación, esas obligaciones que estaban a plazo van a ser en ese momento solicitadas y van a estar dentro del proceso de liquidación. Respecto del codeudor o avalista, como quiera que no le aplica esta obligación de que se adelante el plazo, al avalista o codeudor, independiente de que el deudor principal inicie el proceso de insolvencia, el acreedor puede iniciar o continuar las acciones de cobro contra el tercero que no respaldó la obligación. Entonces, contra ellos, contra los avalistas y los codeudores, se va a poder seguir el cobro de la obligación, pero se puede ser exigible a plazos y no la exigibilidad que se le hace al deudor principal. La idea aquí, ¿cuál es? Que el deudor principal pague primero. Y si ya el deudor principal definitivamente no alcanzaron los bienes y no hubo remanentes para poder pagar esta obligación, entonces sí ya pueda proceder contra ese codeudor, contra ese fiador, para que pueda seguir pagando en los términos en los que se previó la obligación original. Es decir, va a poder seguir pagando a plazos el codeudor o fiador o al avalista. ¿Está claro? Sí, señora, gracias. Bueno, entonces seguimos. La prevención de a los deudores del concursado de que solo pueden pagar al liquidador. Entonces, esta es otra de las consecuencias o de los efectos que trae la declaración de la apertura de un proceso de liquidación judicial, que nos dice que el juez del concurso prevendrá,
notificará, informará a los deudores del concurso, en el sentido de que solo pueden pagarle al liquidador, y que advertirá acerca de la ineficacia del pago hecho a una persona diferente. Entonces, si acá hay un deudor, soy yo la deudora en el régimen de insolvencia, ¿cierto? Pero a su vez a mí me están debiendo dineros de unos servicios que presté en mi empresa y que aún no me han pagado. Ese deudor va a tener que pagar es al liquidador, so pena de que haya un pago ineficaz. Sin embargo, acá se ha discutido mucho por los tratadistas del tema a partir de cuándo empieza a regir esta norma, porque unos dicen que sí, desde que se da la apertura al proceso de liquidación, que se debe dar para algunos, el momento preciso en el que se debe dar es desde cuando se apertura el proceso de liquidación. Otros dicen que no, que es desde cuando se da la publicidad. Pero puede pasar que en el proceso inicial y mientras se da la publicidad a terceros se produzcan pagos que pueden ser recibidos por los anteriores administradores. Y entonces se preguntan esos tratadistas que están de acuerdo en que sea a partir del proceso a partir del momento de la publicidad, ¿qué va a pasar con esos deudores que hicieron su pago a la sociedad que está dentro del régimen de insolvencia, a la sociedad concursada? Si esos pagos no valen, entonces ¿dónde queda la buena fe de ese deudor que me pagó a mí sin saber que esa empresa estaba en liquidación, que estaba empezando un proceso de liquidación y pagó a los administradores de la sociedad? Entonces, no se puede decir, si fuera así, entonces el pago sería inválido porque los administradores recibieron ese pago. Pero hay otros tratadistas que dicen que los administradores van a quedar separados de su cargo desde el inicio del proceso de reorganización y que por ende no es necesario que se espere hasta el momento de la publicidad, porque ya a partir del momento en que hay apertura del proceso de liquidación judicial, quedan los administradores desvinculados de su cargo y no tendría que haber este tipo de situaciones respecto de los deudores. Sin embargo, acá se debe proteger la buena fe de terceros, en este caso a los deudores de la sociedad concursada o del deudor concursado, y sería injusto decirles a ellos que su pago no es válido porque sencillamente pagaron en un momento anterior a la publicidad y de pronto desconocían quién era el liquidador y pagaron al deudor. Por esta razón, entonces, la regla va a ser solo oponible a partir del cumplimiento de las formalidades del proceso en su requisito de publicidad. Entonces, a partir del momento de la publicidad es que se puede decir a los deudores del concursado, a los deudores de la sociedad que está en proceso de régimen de insolvencia, si ya usted vio y hay un requisito de publicidad y se publicó en diario de amplia circulación y está también en edicto en las instalaciones de la empresa, está en la superintendencia de sociedades, y usted, a pesar del conocimiento que tuvo al momento de la publicidad, pagó al deudor concursado y no al liquidador, entonces ahí sí su pago es ineficaz. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro el tema aquí? Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Tenemos entonces otro efecto que es la prohibición de disposición de activos de efectuar pagos o arreglos de obligaciones. Se establece que para administradores, asociados, controlantes, se dispone
que cualquier bien que conforme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre bienes o obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial está prohibido. No puede tener, no es al lugar hacer este tipo de operaciones y de arreglos que se puedan dar por debajo del proceso de liquidación, de cara nuevamente al principio de universalidad, porque aquí se podría estar defraudando la prelación de crédito si se efectúa algún pago o arreglo sin que quede dentro o conforme del régimen de insolvencia. Entonces, si se llega a dar este tipo de operaciones, sería ineficaz, habría ineficacia. ¿Listo? Cuando se tramita un proceso de ejecución contra el deudor, este va a ser remitido al juez del concurso, notificado y están sujetos a la suerte de este. Entonces, el liquidador debe oficiar a todos los jueces de conocimiento para que suspendan las actuaciones del proceso que está conociendo el proceso ejecutivo, so pena de que las actuaciones que siga haciendo ese juez adolezcan de nulidad. Porque para eso pues hay una notificación del juez del concurso que le está diciendo que esos proceso y esas obligaciones que contiene ese proceso ejecutivo van a ser parte de un régimen de insolvencia, como quiera que el deudor ya pasó toda la relación de acreedores que tiene y que y ya esos acreedores se presentaron con sus pruebas de que hay proceso ejecutivo. Entonces, el liquidador oficia al juez. El juez debe entonces remitir todas las diligencias y todo el proceso al juez del concurso y para que éste entonces decida la suerte de lo que va a pasar. La remisión debe hacerse hasta antes de la audiencia de objeciones de crédito y de derechos de voto, caso en el cual si llega a hacerse, si no ha pasado la audiencia de objeciones de crédito, serán consideradas objeciones tramitadas como tales y acá entonces la superintendencia en uso y en facultades jurisdiccionales es quien va a asumir el proceso y que va a decidir entonces qué va a pasar con las obligaciones contenidas en ese proceso y si son procedentes o no son procedentes, verificando entonces el material probatorio, el título valor que está contenido o el contrato que tiene ese acreedor en ese proceso ejecutivo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Otro de los efectos es la preferencia de las normas del proceso de liquidación sobre cualquier otra que le sea contraria. Bueno, entonces, ¿qué dice esta regla? Esta regla, este principio o esta preferencia nos dice que estas reglas del régimen de insolvencia empresarial van a prevalecer sobre cualquier otra norma ordinaria que le sea de carácter contrario. Obviamente que acá hay sucesiones y si es una norma de mayor jerarquía, como las leyes estatutarias, normas constitucionales, sabemos que en su rango tienen una mayor jerarquía y se van a respetar estas normas. ¿Alguien sabe qué es una ley estatutaria? Ustedes vieron ya constitucional. Que tiene que ver con derechos fundamentales, doctora. Las constitucionales, sí. Las estatutarias buscan regular una situación especial y tienen una mayor regulación, un mayor rigor al momento de su promulgación. Entonces, estas leyes
estatutarias deben armonizar, o más bien las normas del régimen de insolvencia empresarial deben armonizar con estas leyes estatutarias. Un ejemplo de ley estatutaria es el Estatuto de Administración de Justicia, y hay muchas más, entonces no pueden ir en contravía estas normas, y lo mismo de las normas constitucionales, por cuanto acá, como quiera que somos un Estado social de derecho, tenemos derechos fundamentales en nuestra Constitución que no pueden llegar a ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Es por eso que a través de vía jurisprudencial se reconoció dentro de la prelación de créditos a otros acreedores que no estaban reconocidos al momento en que se promulgó la ley de insolvencia empresarial. Entonces, esa es la normativa y la prohibición especial que se tiene. Se tiene pues que si son normas ordinarias que están en la misma jerarquía o por debajo y van en contravía del régimen de insolvencia empresarial, definitivamente se va a aplicar las normas del estatuto concursal y del régimen de insolvencia. ¿Listo? Bueno, tenemos el trípode de las actuaciones en liquidación judicial. Y hay 3 pilares sobre los que se estructura el proceso de liquidación judicial para poder lograr el cumplimiento de las obligaciones de los acreedores. Entonces, ¿cuál es ese trípode? Tenemos la calificación y graduación de las acreencias, la determinación de los derechos de voto y el inventario valorado de todos los activos del deudor. Ese es el trípode fundamental sobre el cual se estructura el proceso de liquidación. Vamos entonces uno por uno, paso a paso. Vamos entonces con la calificación y graduación de las acreencias. Y tenemos entonces que dentro de la calificación necesariamente debe haber una presentación de la reclamación que se está haciendo, presentar de manera oportuna el acreedor al momento de la calificación y graduación de los créditos su reclamación crediticia. Debe también presentar las pruebas que soportan la reclamación de su crédito. Ay, Dios. Eso. Además, dentro del segundo pilar es determinar los derechos de voto para acreedores internos y acreedores externos, de acuerdo a lo que los acreedores celebren en un acuerdo de adjudicación. Van a estipular los términos y condiciones en los que van a recibir los activos del deudor. Ese es el segundo pilar. Tenemos el tercer pilar dentro del trípode de actuaciones procesales de cara a una liquidación judicial. Entonces, debe haber una presentación del inventario valorado de todos los activos del deudor, que va a ser la base del pago de sus acreencias. De ahí es que se van a pagar las acreencias. Entonces, debe la sociedad deudora o concursada relacionar todos los bienes que se encuentran en la empresa y con los cuales se van a pagar y se van a cancelar las acreencias. También tenemos entonces que puede darse que si la liquidación judicial está precedida de un proceso de reorganización fallido que definitivamente no se dio o que sirvió y se pudo dar hasta cierto punto, entonces el liquidador actualizará la calificación y la graduación de los créditos hecha en el proceso de reorganización. Y acá se descontarán los pagos que ya se han realizado en cumplimiento al acuerdo de reorganización. Entonces, yo soy una sociedad deudora que estaba en proceso de reorganización y empecé a pagar mis obligaciones desde marzo, que empezó el COVID y que ya yo no pude seguir operando. Entonces me acogí a proceso de régimen, a acuerdo de reorganización. A octubre
definitivamente vi que ya no podía seguir pagando las deudas, entonces ya procedí a solicitar la liquidación judicial, pero ya de marzo a octubre había pagado algunas acreencias, de pronto no todas, pero había pagado algunas y había comenzado a pagar o tenía por cuotas el pago de otras obligaciones de otros acreedores. Entonces, ¿qué hace el liquidador? Va a descontar los pagos que ya he realizado en cumplimiento a ese acuerdo de reorganización. También se ajustan los derechos de voto que van a ser indexados y ajustados a la fecha de corte de todas las acreencias correspondientes. ¿A cuándo? Hasta el día inmediatamente anterior al inicio del proceso de liquidación. Tiene que ser de manera actual, que se encuentre ahí todo lo que se había avanzado en el proceso de reorganización. Y también el inventario debe ajustarse a la fecha de corte que estipula la ley, que es nuevamente el día inmediatamente anterior al inicio del proceso de liquidación. Entonces, esos son los efectos que tiene el proceso de liquidación judicial, muchachos. ¿Preguntas que tengan? Doctora, ¿puedo preguntar? Qué pena no alcé la mano. Sí, Hernando, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Doctora, en lo que usted nos acaba de exponer en cuanto a la graduación y calificación de los créditos, yo repasando el material que tú pusiste en la plataforma, me llamó mucho la atención algo, y es que uno entiende que por obvias razones se tenga que informar al liquidador el grado de consanguinidad si lo hay. Pero ¿qué pasa si lo hay? Si Porque lo uno hay, en una liquidación, perdón, porque en una liquidación puede ser que mi papá me diga, tome estos 500 millones, inyéctele. ¿Y qué pasa ahí? Van a decir o sea, ¿sí me entiende la pregunta? sí, lo que pasa, Hernando, se debe decir, no se puede ocultar que hay un grado de consanguinidad porque muchas veces se utiliza esta figura para defraudar y para hacer acciones de simulación. Entonces, se hace una simulación y yo le digo a mi hermano, bueno, estoy insolvente, me voy a meter, pero entonces usted, hermano mío, vaya y aparezca ya como acreedor. Y siendo acreedor, entonces usted va a solicitar 500 millones de pesos y entonces esos son 500 millones de pesos que yo me voy a ahorrar y que yo no voy a gastar porque supuestamente se los tengo que pagar a mi hermano que nuevamente me los va a devolver a mí. Entiende la figura por la cual puede haber fraude con los familiares y ya se ha visto casos así. Entonces, si realmente hay que es que si la hay y no hace una simulación, debe estar debidamente soportada, debe estar debidamente probada. Recordemos que al momento en que los acreedores llegan a presentar a presentarse en el principio de oportunidad y dar la información que deben dar de que son acreedores y que está debidamente probada, deben tener sus soportes que esté fundamentando la deuda, que estés fundamentando la obligación que yo voy a dar. No es que me inventé la obligación y listo, y así se ha visto, incluso simulan a veces contratos. Entonces, a esos contratos o esos títulos, valores y todo, pues le hacen un estudio mucho más exhaustivo para determinar si definitivamente es una obligación que se ha generado y se ha causado y que pueda mostrar yo soportes del banco, que definitivamente a su vez mi hermano se endeudó también en el banco para poder darme esa plata a mí y se está debiendo, entonces acá sí pueda, pues, estar dentro de un concurso de acreedores, pero ya debidamente probado el tema. ¿Listo? Gracias, doc. Claro que sí. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo.
Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Es que no me quedó muy claro cómo opera el término de la prescripción y la inoperancia de la caducidad en el tema de los efectos del proceso de liquidación judicial. No me quedó claro ahí como los términos, doctora, qué pena. Es que se interrumpe la prescripción y la caducidad, van a quedar en suspenso porque aquí va a haber un proceso de insolvencia que va a estos procesos que de pronto yo tenía con algún acreedor por fuera. Recordemos que uno de los requisitos para que yo pueda entrar a un proceso de liquidación judicial o a un proceso de reorganización es que haya cesación de pagos. ¿Y cómo se da la cesación de pagos? Que hay dos o más acreedores con dos o más obligaciones por más de 90 días en las que yo he dejado de pagar, o que puede haber dos procesos ejecutivos. Si hay esos procesos ejecutivos antes de que comience el proceso de reorganización o de liquidación judicial, aquí en la liquidación judicial va a haber una interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad. Esos procesos van a quedar en stand-by. ¿Por qué? Porque los va a asumir el juez del concurso del régimen de insolvencia que está llevando la liquidación judicial de mi sociedad deudora, de la sociedad que yo tengo. Para que aquí entonces no se esté llevando transversalmente dos procesos. Acá estoy llevando un proceso en el juzgado 15 civil del circuito y además la superintendencia está llevando otro proceso. Acá se necesita universalidad y que todos los acreedores queden contenidos dentro del mismo proceso. Es por eso entonces que se les pone pausa y vienen todos al proceso del régimen de insolvencia en donde se van a presentar las acreencias debidamente probadas y aquí es que el juez va a determinar, el juez del concurso, ojo con esto, es el que va a determinar cuáles van a ser entonces cómo se va a dar el pago de estas acreencias de acuerdo a la prelación de créditos que exista. ¿Listo? Gracias, doctora. Sí, señora, muy amable. Bueno, Rodrigo. Profe, ¿Quién me habla? Es una mujer, pero ¿dónde está? No veo. Luz Dari. Ay, Luz Dari. Cuénteme, Luz. Buenas noches. Profe, Buenas noches. cuando usted hablaba de los procesos ejecutivos, bueno, cuando pues es aceptada la empresa, o sea, inicia a partir de su apertura, con referente a otros procesos puede ser derivado de un contrato o buscando el resarcimiento de alguna deuda. O sea, todos esos procesos que están en curso se suspende, entran inmediatamente como acreedores Sí, entran como acreedores, entonces, ¿qué hace el liquidador? El liquidador notifica. Entonces, el deudor, que soy yo, en el ejemplo, soy la sociedad deudora. Yo le estoy debiendo a Luz Dari, le estoy debiendo a Maristela y le estoy debiendo a Alexander Ardila. Resulta que esos procesos yo los tengo en proceso ejecutivo que tengo en el juzgado 15, en el juzgado octavo y en el juzgado séptimo. El liquidador debe entonces notificar a estos juzgados, es decir, ya por reporte de la sociedad deudora Isabel Ortega Saz, sabemos que hay unos acreedores y que hay unos procesos ejecutivos en curso en su despacho, señor juez 15, civil del circuito. También hay otro en el juzgado octavo y otro en el juzgado séptimo que procede el liquidador a hacer las respectivas notificaciones y a partir de esa notificación, entonces ya el juez queda impedido para poder seguir haciendo actuaciones, so pena de que las actuaciones que siga adelantando se declaren nulas, haya entonces vicio de nulidad. ¿Listo, Luz Dari? Profe, pero si eso por lo menos que no tengo un documento claro y exigible, sino que estoy buscando ante el juez un declarativo, sí, porque tengo un contrato pero atípico, ese también entra. Ese también entra en el proceso del juez del concurso y lo asume la Superintendencia de Sociedades para determinar si definitivamente tiene lugar la obligación y está el estudio del título valor o del contrato en el que se fundamenta la obligación, da lugar a que se declare una obligación o si definitivamente no hay lugar a que pues no está debidamente probada la obligación, pero lo va a asumir la Superintendencia de Sociedades, Luzda.
Muchísimas gracias. Ok. Julie, Edwin, Doctora, muy buenas noches. buenas Es lo noches. siguiente, ¿existe alguna forma, no es cierto? Ya pues tenemos claro que eso cuando entra en una insolvencia tiene la obligación de que se publique y que se le informe pues a la mayoría de acreedores que puedan existir. Pero, por ejemplo, que haya un acreedor que no se encuentra en el país, que no se enteró, que está por fuera y que regresó y se dio cuenta que esa situación está en proceso, ¿hay alguna forma o esa persona ya es perdedor? Va a poder entrar, pero como acreedor quirografario De hacerse parte del por proceso. no haber entrado a tiempo. Puede llegar a entrar como acreedor pero quirografario, que es porque no hay unas oportunidades procesales y para esto hay un proceso de publicidad para que sea oponible a terceros y que puedan hacer parte del proceso. ¿Listo? Gracias, doctor. Luis. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias, profesora. Profesora, yo trabajo en un corredor de seguros y un cliente se encuentra en liquidación judicial y manifiesta que no va a pagar unos certificados de seguros porque no tiene cómo hacer los respectivos pagos de esas primas. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Luis, no, que no tiene, no le entendí bien la pregunta, perdóneme. No tiene con qué pagar las primas de unos certificados que se emitieron hace aproximadamente 6 meses. Entonces yo volví y le cobré, estoy haciendo la gestión de cartera y le digo, señor, está la empresa, no quiero nombrarla porque no es prudente. Claro. Por favor, procede a pagar los anexos que se emitieron. La aseguradora los emitió hace 6 meses por valor de tanto correspondiente a tal evento, a una inclusión de bienes. Y ellos me contestaron hoy que efectivamente ellos están en liquidación judicial y que no tienen con qué pagar esos anexos. Mi pregunta es, ¿ante quién acudo? ¿A quién le envío la comunicación? ¿O cómo procedo? Ante el juez del concurso que esté llevando el proceso de esa empresa de liquidación para verificar si en realidad tiene que ir a la Superintendencia de Sociedades y verificar si en realidad sí se encuentra esa sociedad en régimen de insolvencia empresarial. Y si es así, verificar los términos que tiene usted para poder acudir y entrar a... Perdón. Para poder acudir a entrar dentro del proceso de régimen de insolvencia. Tiene que solicitar si en realidad sí existe un proceso de liquidación que se esté llevando. Si le dicen sí, definitivamente sí, y es ante este liquidador, entonces usted procede a hacer la solicitud al liquidador para que le determine si es todavía momento de que sus acreencias puedan ingresar al proceso de insolvencia. Gracias, profe. Doctora. Nubia. Buenas noches, doctora. Una inquietud que me quedó con respecto a los acreedores que tienen igual o mayor o igual derecho con lo que preguntaba Julie Edwin. En el caso tal que la doctora dice que debe pasar como acreedor quirografario, ¿se podría salvar esa situación con un poder general atribuido a un abogado? Porque de todas maneras, si la persona está fuera del país y no tiene cómo acudir al proceso de insolvencia, entonces él podría dejar un poder, ¿verdad? Sí, novia, lo que pasa es que el hecho de que yo me ausente del país no quiere decir que entonces yo dejo todas mis obligaciones y todas mis cosas pendientes así. Yo tengo, si en el evento en que exista ya un poder, pues la cosa es diferente porque ese poder dante puede ir a averiguar cuál es el estado del proceso. Pero si yo sé que tengo una deuda, que tengo una sociedad que me está debiendo dinero, pues yo tengo que estar al frente de mi obligación. No me exime el hecho de que yo esté fuera del país para presentar en forma oportuna la solicitud del pago de mi crédito de cara a un proceso de insolvencia, Nubia. Ya, doctora, gracias.
Bueno, muchachos, vamos a llamar a lista y después de llamar a lista nos vamos a actividad. ¿Listo? No, Señor, ¿quién habla? con Julio. Julio. También. Dale, Claudia. Gracias, Julito. Doctora, yo tengo una duda. En el evento, por ejemplo, yo entro en el concurso y me van a pagar un dinero, pero tengo que salir del país, ¿sí? Por alguna razón. Ese dinero se prescribe en caso tal que yo no alcance a volver, no sé, en 2, 3 años. ¿Cuánto es el tiempo de prescripción o si pierdo o no pierdo ese dinero por no cobrarlo o por no recibirlo? No. ¿Ese dinero no prescribe? Al momento en que se hace la prelación de créditos y la calificación de los créditos y el voto de los acreedores, usted presenta... Porfa, silencia el micrófono que tengo retorno de mi voz y no me concentro. Gracias. Entonces, usted presenta la solicitud de que es acreedora, que tiene las pruebas, presenta todo de acuerdo al principio de información, lo requerido para fundamentar que usted se le tiene que pagar. Y ahí se establecen también las condiciones de cómo se van a establecer esos pagos. Entonces, el acreedor A tiene la cuenta de bancaria a la que se le va a consignar. El acreedor B solicitó que se le hiciera el pago en 2 contados y en efectivo, entregado tal día, a tal hora, a tal persona, con el poder tal. Entonces, no quiere decir que la persona que se va del país no pueda entonces solicitar o reclamar su crédito, porque pues esto lo va a dejar estipulado, bien sea a través de poder con una persona que le va a reclamar eso o con una cuenta bancaria en la que se le diga. Acá lo importante es el momento en el que usted va a presentar la solicitud, que no se le vaya a pasar el momento en que de manera oportuna usted, una vez dada la publicidad de que la empresa entró en liquidación, usted le argumente que es acreedor de esa sociedad por un monto de tanto y que ahí tiene las que soportan el cumplimiento de la solicitud del cumplimiento de esa obligación. Entonces, eso es, Claudia. ¿Listo? Listo, doctora, pero qué pena, doctora. Cuando es por intermedio de despacho judicial, como los despachos judiciales entregan título judicial, es por eso que me surge la duda. Pues ante la Superintendencia de Sociedades, pues no creo que hubiese problema, pero cuando es por despacho judicial. Pues acá también se deja cuál es el número de cuenta bancaria donde se va a consignar la obligación, o si la persona va a dejar un poder a una persona que la faculta para recibir el pago de la obligación en tal fecha, a tal hora y en determinadas circunstancias. En el momento en que se entra al proceso de liquidación judicial, los acreedores van a decir cuáles son las condiciones en las que quieren que se pague su obligación y de a dónde se va a pagar y cómo va a ser lo convenido. ¿Listo? Eso es de acuerdo al acuerdo de adjudicación. Gracias, doctor. Bueno. Una pregunta. Julio. Doctora, de lo que hablaba el compañero Hernando sobre inyectarle un dinero a la empresa, ¿cierto? Estos dineros que ingresan de nuevo a la empresa, ¿quién los administra? ¿El liquidador? No, ¿cuáles dineros que ingresan a la empresa? No entiendo bien cuando le hablaba el compañero Hernando que un hermano inyectaba cierta cantidad de dinero cuando estaba en liquidación. Sí. Por lo de la de consanguinidad. Esos dineros que supuestamente que ingresan a la empresa o que tengan algunos acreedores que todavía le deben a la empresa, ¿esos dineros sí los sigue manejando el liquidador o quién los maneja? Todo lo tiene que manejar el liquidador a partir de cuando a partir de cuando ya se declara el proceso de liquidación judicial.
todos los bienes, todos los recursos, todo va al liquidador, que es el que va a encauzar y el que va a administrar esos dineros en debida forma, de acuerdo a las prescripciones legales, de acuerdo a los requisitos, a la prelación de créditos y todo. Entonces, todo va a ser a través del liquidador, so pena de que sea ineficaz. La inyección que se haga no puede ir al deudor, porque este deudor ya no tiene nada que perder y probablemente entonces haga mal uso de los dineros o por desconocimiento de la norma lo pague a quien no era, sin respetar la prelación de créditos, o haga algún otro manejo que no es el debido. Todo va al liquidador, Julio. Listo, amigo, muchas gracias. Doctora, muy buenas noches, le habla Hernando Ponce. Hernando, hola. Pues le quería hacer una pregunta importante. Pues cuando la empresa entra en liquidación, pero hay un tercero interesado con los dueños de la empresa o si los propietarios de la empresa, de que la empresa no continúe con la liquidación, el juez puede en su momento, con la solicitud de los mismos que están en liquidación de la empresa, resolver el problema de parar la liquidación o continúa. No, ya hay unas etapas procesales. Entonces, sería en un acuerdo de reorganización que miraran a ver si es procedente la venta de una empresa, que le vaya a inyectar capital y que saque la empresa adelante ya con otros dueños. Ya una vez se entra en proceso de liquidación, ya hay que terminar, porque pues es un indicador que ya se intentó el proceso de reorganización y falló, bien sea porque los acreedores no se pusieron de acuerdo y no aceptaron los acuerdos de pago que estaba ofreciendo el deudor, o porque definitivamente intentaron un acuerdo de reorganización en el que no hubo cumplimiento, o porque definitivamente pues ya la empresa no da para un acuerdo de reorganización y ya se exploraron todas las etapas de venta. Digamos que el comprador, de la sociedad llegó tarde y ya llegó en etapa de liquidación, ya no hay forma de reversar esta situación. Bueno, gracias, doctora. Muy amable por la aclaración. Ok. Ernesto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, es una pregunta relacionada con la que estaba haciendo ahorita el compañero Bacalagua, sino que pues, él estaba focalizando hacia el proceso de liquidación, que es cuando se van a efectuar pagos u obligaciones pues, que únicamente se deben hacer al liquidador. Igualmente sucede cuando entra la sociedad o la empresa al proceso de reorganización, doctora, ya no se le pagaría sino como ahí entra el promotor, ¿a quién se le pagaría ahí, doctora? Desde que entra la empresa al proceso de reorganización, si no se puede reorganizar, si no se puede, reestructurar, si no se puede reestructurar, entonces pues ya entraría a proceso de liquidación, pero desde que empiece al proceso de reestructuración, ¿a quién se pagarían las obligaciones, doctora? Bueno, en el proceso de reorganización hay un promotor, pero están también los órganos sociales que van a poder tomar decisiones de cara a desarrollar el objeto social. Pero el promotor y el comité de vigilancia van a verificar que el representante legal haga los recursos y haga los pertinentes pagos como deben hacer, y que se canalicen, haya la canalización de los recursos de manera óptima y que se vaya efectuando el cumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar lista y nos vamos a actividad. Bueno, yo sé que ustedes están que se van para actividad. Sí, doctor. No. ¿No? ¿Quién dijo no? No lo dudes, doctora. Para ponerle punto negativo, ¿quién dijo no? Doctora, deje la burla. Bueno, listo. Entonces, esto dice así. Samira Viviana. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Nuria. Presente, amigo. John William. Presente, profe. Alexander. Doctora. Oscar Danilo. Presente, profe. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Dayan Valentina. Buenas noches, profe. Presente. Julia Dubín. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Nelson Andrés. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Lice Vanessa.
Buenas noches, doctora, presente. Edith. Buenas noches, profe, presente. William Hernán. Presente, doctora. Carol Edith. Doctora, ya escribió en el chat. Ah, bueno, no sé si escuchó. Andrea no ha escrito, ¿no? Profe, ya me llamó, no escuché, discúlpeme. Andrea Durán, presente. Ah, bueno. ¿Estaba dormida, Andrea? No, profe, estaba leyendo que Valentina estaba escribiendo que gracias, Sari, por hecha y por chismosa no respondí. Discúlpeme. Ok. Sara, Sarita. Buenas noches, doctora, presente. Andrea Catalina. Buenas noches, profe, presente. Sandra Nelly. Presente, doctora. Buenas noches. María del Carmen. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Belisario. Claudia Janet. Presente, doctora. Luz Dari. Presente, doctora. Joana Marcela. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jairo Tarquino. Jairo La Verde Tarquino. Presente, doc. Buenas noches. Buenas noches. Jenny Andrea. Juan Carlos Macías. Juan Carlos Macías no está. Rodrigo Marín. Rodrigo Hernán. Ya vi que Rodrigo intentó comunicarse. Maristela. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ernesto. Doctora presente, buenas noches. Doctora presente. Escúcheme. Sí, señor. Robinson. Buenas noches, doctora, presente. Neifer. Presente, doctora. Buenas noches. Brian Alexander. Luis Omar. Luis Omar. Presente, profesora. Karen Mayerly. Presente, presente. Luis, sí, ya. Karen está escribiendo, ¿cierto? Moreno presente. No tengo audio, ok. Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Julio Alberto. Buenas noches, doctora, presente. Lilian Patiño. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Olga Lucía. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Fernando. Doctora, buenas noches. Presente, Buenas gracias. noches. Lina María. Lina María Quimbayo. Javier Alexander. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yailin Yajaira. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Orlando. Buenas noches. Luis Orlando. Erika. Buenas noches, profe, aquí estoy. Buenas noches. Joan Alejandro. Presente, doctora. Buenas noches. Karen Lorena. Buenas noches, presente. Luz Ángela. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Edward Nicolás. Hola, profe. Buenas noches, presente. Buenas noches. Karen Juliet. Buenas noches, profe, presente. Fabián Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Víctor Manuel. Presente, profe. Juan Diego. Presente, profe. Buenas noches.
Buenas noches. Karina Viviana. Presente, profe. Rommel. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Julia Paola. Presente, profe. Ligia. Buenas noches, presente. Gustavo Andrés. Doctora, buenas noches, presente. Mauricio. Buenas noches, doctora. Mauricio Ruiz. Buenas noches. Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Gina Marcela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mayerly. Buenas noches, profe. Presente. Ok, buenas noches. Nicolás, Alberto. Buenas noches, presente. Marcela. Presente, profesora. Buenas noches. Luis Edwin. No, Luis Edwin ya no. Vamos a poner una rayita roja. María Fernanda. Presente, profe. José Andrés. Presente, profesor. Geraldine. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián. Hola, profe, buenas noches, presente, gracias. ¿Y por qué está hablando en secreto? No, estoy un poquito enfermo, entonces... Ah, disculpe. Ok, tómese un agua, panelito. Ok. Gracias. Buenas noches. Carlos Alfonso. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jorge Antonio. Presente, doctora, aquí estoy. Ya lo veo con actitud de viernes. No, normal, normal, con ganas y ánimo. Muy bien. Nini Joana. Buenas noches, profe, presente. Jamie Paola. Buenas noches, profe, presente. Marlon Felipe. Marlon Felipe. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Karen Yuletsi. Karen. Doctora, buenas noches, qué pena. Buenas Presente. noches. Jefferson. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Fernando. Presente, doctora. José Antonio. José Antonio Estupiñán. Rafael. Rafael López, presente, doctora. Ok. Jairo. Doctora, buenas noches, presente. Luis Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Nicolás Alberto. Luis Hernando Malcipe. Luis Fernando Malcipe. Gisela Andrea. Presente, profe. Michael Duque. ¿Michael Duque? Sí. Presente, profe, gracias. John Alexander. Presente, profe. Evelyn. Buenas noches, doctora, presente. Felipe Alberto. Buenas noches, presente. Luzaida. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Lisa María. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Jenny. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién faltó? Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla, doctora. Nelson Peña, doctora. Porfis, uno a la vez, ¿sí? Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla.
Cabrera. Cabrera, Ya. Flores Muñoz, profe. Flores. Flores. Señora. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Flores Muñoz, Diana Carolina. Ya. Este sí no lo tengo. Tengo que... ¿Quién más? Doctora, Rodrigo Marín, ¿sí me copió? Sí, le copié fuerte y claro, Rodrigo. Doctora, qué Ah, pena, bueno, muchas discúlpeme. gracias. Doctora, Gracias. qué pena. Doctora, qué pena, discúlpeme el mío, Gustavo Ernesto Cabrera Bonilla. Cabrera, sí está. Ya. Gracias, doctora. Dios la bendiga, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. No es para falla de ahorita, sino para el día del viernes, que yo me comuniqué con su merced porque tenía el tema de un habeas corpus. Sí. Jairo Sí, Domínguez. señor. Listo. Sí, ahí está. Gracias, doctora. Nelson Peña, Bueno. doctora. No me llamó. Nelson. Peña, León, Nelson, Orlando. Sí, señora. Él quería que lo llamara. Bueno, ahí lo llamé. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches. Buenas. Nicolás Alberto Ortila Molano. Sí, ahí está Nicolás. Ya. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, muchachos, más pendientes, porfa, de la lista para que si no les quede a ustedes más tiempo de poder desarrollar la actividad. Entonces, muchachos, como siempre, vamos a la plataforma y en la plataforma entonces nos conectamos y ya yo les paso al grupo de WhatsApp la actividad a desarrollar. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Bueno, muchachos, que estén bien. Nos vemos entonces en el día de mañana, si así Dios lo permite. Que estén bien. Doctora, que Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias. Gracias.